Bien, continuando con nuestro estudio de la cabeza, vamos ahora a revisar al nervio trigémino, que se considera que es el nervio sensitivo, es un nervio sensitivo más importante de la cabeza. Por otro lado, también va a tener una inervación motora, entonces tiene una función motora, que es el de inervar a los músculos derivados del primer arco faríngeo, que serían sobre todo los músculos de la masticación, así como también al vientre anterior del músculo digástrico, al músculo miloioideo, que también es derivado del primer arco faríngeo, así como también a dos tensores, al tensor del velo del paladar y al tensor del tímpano o músculo del martillo. Todos estos músculos están siendo derivados del primer arco faríngeo y van a estar inervados por el nervio trigémino, ya veremos por su tercera rama, que es la rama mandibular. Este nervio trigémino se va a originar de la porción lateral del puente. Entonces, si hacemos una vista de la base del cráneo, ¿sí?, lo que formaría parte de lo que está sosteniendo al encéfalo, recordemos que vamos a poner aquí lo que sería el peñasco, ¿sí?, que tiene forma piramidal con su borde superior que va a limitar la fosa craneal media de la fosa craneal posterior. Aquí tendríamos como referencia el meato o el foramen auditivo interno, aquí el dorso de la silla turca, adelante estaría propiamente la silla turca, aquí tendríamos las alas menores del esfenoides formando las clinoides anteriores, aquí tendríamos las clinoides anteriores, el ala menor del esfenoides, y aquí en las clinoides anteriores, ¿sí?, en las alas menores del esfenoides tendríamos el foramen óptico. Aquí atrás tendríamos propiamente el clivus con el foramen magno más hacia acá atrás. Entonces, esta sería la fosa craneal posterior, y en la fosa craneal posterior vamos a poner un corte transversal del puente, con sus pies del puente, y atrás el tegmento del puente, y atrás estaría el piso del cuarto ventrículo y el techo del cuarto ventrículo, y aquí los hemisferios cerebelosos con el vermis cerebeloso y el otro hemisferio cerebeloso. Entonces es un corte transversal del puente en su porción media. Entonces, en esta porción media del puente, en su cara lateral, va a estar emergiendo el nervio trigémino de uno y otro lado, con una rama sensitiva que es gruesa y es ventral, y una pequeña raíz motora que es muy delgada y está por arriba, es dorsal. Estas dos raíces, sensitiva y motora del trigémino, se van a dirigir, ¿sí?, hacia la fosa craneal media, y en esta cara anterosuperior del peñasco, cerca de su vértice, se encontraría una fosita que va a alojar a un ganglio, que es el ganglio del trigémino, antes llamado ganglio de Gasser. Entonces, el ganglio del trigémino o ganglio de Gasser. De este ganglio del trigémino, ¿sí?, donde están las fibras sensitivas y donde van a pasar las fibras motoras de la raíz motora del trigémino, de este ganglio van a salir tres ramas. Vamos a tener una rama que se va a dirigir hacia adelante y va a pasar a los lados de la silla turca. Aquí a los lados de la silla turca se va a encontrar un seno venoso dural, que es el seno cavernoso. Y dentro del seno cavernoso se va a encontrar la carótida interna. Y entonces en la pared lateral de este seno cavernoso, si hacemos un corte coronal de esta región, tendríamos acá un seno cavernoso
la silla turca con la hipófisis y el otro seno cavernoso. Aquí abajo tendríamos el cuerpo del esfenoides con el seno esfenoidal dentro del cuerpo del esfenoides. Aquí como referencia pondríamos el tallo hipofisiario y propiamente la hipófisis, con el diafragma de la silla turca, que está formado por dura madre. Dentro del seno cavernoso, las carótidas internas de uno y otro lado, y en la pared lateral del seno cavernoso, que es una pared gruesa formada de meninge, vamos a encontrar aquí el paso de este nervio, ¿sí?, que estamos estudiando. En primer lugar tendríamos el tercero, el oculomotor, que vamos a estudiar posteriormente, el cuarto, el troclear, y aquí el nervio que nos interesa, que sería la primera rama del trigémino, que sería 5.1, es la rama oftálmica del trigémino. Entonces el ganglio del trigémino da origen a esta rama oftálmica, que se va a dirigir a esta fisura que habíamos mencionado, que está entre el ala menor arriba y el ala mayor del esfenoides hacia abajo, que es la fisura orbitaria superior, y de esa forma el nervio oftálmico va a entrar a la fisura orbitaria superior, a través de la fisura orbitaria superior va a entrar a la órbita, el nervio oftálmico. Este es el nervio oftálmico 5.1 en la pared lateral del seno cavernoso. La segunda rama que da también este ganglio del trigémino es una rama que también se va en la pared lateral del seno cavernoso. Vendría aquí abajo, más abajo, sería la segunda rama del trigémino, que sería la rama maxilar. Esta rama maxilar va a llegar a un pequeño orificio que estaría en las alas mayores del esfenoides, muy cerca de su unión del cuerpo del esfenoides, que es el agujero o el foramen redondo. Entonces en el foramen redondo es donde va a estar pasando la segunda rama del trigémino, que sería la rama maxilar, que también va en parte de la pared lateral del seno cavernoso. Y por último, la tercera rama es una rama que se va a dirigir a un orificio que está también en las alas mayores del esfenoides, que es el foramen oval, y va a ser la rama mandibular del trigémino, que es la tercera rama, que es la que va a ser acompañada por la raíz motora del trigémino, ¿sí?, que es una raíz delgada, decíamos que está dorsal, es decir, por arriba de la raíz sensitiva. Esta pasa a través del ganglio, ¿sí?, y va a acompañar a la rama mandibular del trigémino. Aquí el ganglio del trigémino está cubierto por un desdoblamiento de la dura madre, que va a formar el denominado cavum trigeminal, antes llamado cavum, ¿sí?, de Meckel. Entonces aquí la dura madre se desdobla y le forma una especie como de tienda de campaña al ganglio del trigémino en esta zona. Este es el foramen oval, y acá en el ganglio en la fosita trigeminal se encontraría el cavum trigeminal. Bien, aquí como para completar este esquema tendríamos que dentro del seno cavernoso propiamente, ventrolateral a la carótida interna, se encuentra el paso del sexto nervio, el abducens. Entonces tanto el tercero, cuarto, el sexto y la rama oftálmica del trigémino se van a dirigir hacia la fisura orbitaria superior para entrar a la órbita, para inervar a los músculos extraoculares y darle sensibilidad, en el caso de la rama oftálmica del trigémino, darle sensibilidad a los elementos intraorbitarios. Entonces, ese sería el origen de las tres ramas del trigémino. Hay que recordar que el ganglio del trigémino va a contener a las fibras, a las neuronas, a los cuerpos neuronales sensitivos, cuya prolongación central se va a dirigir hacia el puente y va a hacer sinapsis en los núcleos del puente, que ya estudiaremos, el núcleo del tracto espinal del trigémino, que está en la médula oblongada, y los segmentos superiores de la médula espinal, el núcleo sensitivo principal del trigémino, que está en el puente, y hacia arriba el núcleo mesencefálico del trigémino. Y las fibras periféricas de estas neuronas sensitivas, ¿sí?, van a inervar a los receptores nerviosos, ¿sí?, de las estructuras periféricas de la cabeza. Mientras que la rama motora, sus neuronas motoras van a estar en el núcleo motor del trigémino, que también se encuentra en el puente,
y estas neuronas mandan su prolongación periférica, su axón, que atraviesa el ganglio y después se va, decíamos, por la rama mandibular del trigémino para inervar a los músculos derivados del primer arco faríngeo que habíamos enlistado anteriormente. De esa forma vamos a ver que estas tres ramas del trigémino van a tener una distribución importante para dar inervación a la cabeza. Entonces, si vamos haciendo un perfil, ¿sí?, de un sujeto, vamos a poner aquí la región frontal, su nariz, ¿sí? Vamos a poner lo que sería la boca y aquí el mentón, ¿sí? Vamos a poner el resto del cráneo, la región occipital y la región del cuello, su cara posterior, aquí su cara anterior. Ponemos aquí lo que sería los ojos, ¿sí?, con el párpado superior, el párpado inferior, y aquí la porción del oído, el pabellón auricular. Muy bien. Entonces, si vamos poniendo la distribución de la inervación que está dado por estas ramas, vamos a tener aquí la rama desde el vértex, la porción más alta del cráneo, ¿sí? Aquí podremos ir poniendo la distribución de 5-1, entonces que se va a ir dirigiendo, va a llegar al párpado superior y de ahí se va dirigiendo hacia el dorso de la nariz hasta la punta de la nariz. Ese es el sitio de distribución de la rama oftálmica del trigémino. La rama, lo que sería la rama maxilar, ¿sí?, se va a encontrar muy por delante del pabellón auricular y de ahí se va a ir dirigiendo hacia abajo, hacia lo que sería toda la mejilla y el labio superior, ¿sí?, incluyendo aquí parte de la pared lateral de la nariz. El párpado inferior sería la inervación de 5-2, es decir, la rama maxilar. Y por último tendríamos el sitio de distribución de 5-3, ¿sí?, que va a abarcar la porción anterior del pabellón auricular, ¿sí?, porción posterior aquí de la mejilla, el labio inferior, el mentón, y no abarca el gonion. El gonion ya sería parte de la inervación del plexo cervical, entonces sería el sitio de distribución de 5-3, ¿sí? Estas tres ramas tienen una emergencia importante ya superficial de sus ramas terminales, como sería aquí en el foramen supraorbitario, donde sale el nervio supraorbitario, que es rama terminal de rama oftálmica. Después tenemos una rama muy superficial, que es aquí en el foramen infraorbitario, donde pasa el nervio infraorbitario, también rama terminal de la rama maxilar. Y aquí tendríamos el agujero mental, donde pasa el nervio mental o mentoniano, rama terminal del nervio mandibular. Estos son los tres puntos dolorosos o puntos gatillo cuando el paciente tiene una irritación de alguna de estas tres ramas, lo que se denomina la neuralgia del trigémino, que puede ser de causa idiopática desconocida o bien secundario a un proceso inflamatorio o infeccioso o compresivo por lesiones vasculares, ¿sí?, compresión neurovascular, nos puede provocar una neuralgia del trigémino, ya sea primaria o esencial, idiopática, y secundaria por algún proceso morboso. Entonces se presentan las zonas gatillo, puntos dolorosos, el punto supraorbitario, infraorbitario y el punto mentoniano, cuando hay irritación de alguna de estas tres ramas del nervio trigémino y dándonos la neuralgia del trigémino. Entonces vamos a ir viendo la distribución de cada una de estas ramas del nervio trigémino. Vamos a empezar con la primera rama, que es la rama oftálmica, ¿sí? Decíamos que esta rama oftálmica va a entrar a la cavidad orbitaria a través de la fisura orbitaria superior, que está entre las alas menores y mayores del esfenoides, ¿sí? Este nervio oftálmico, si vemos la órbita, vamos a dibujar la órbita del lado derecho, aquí estaría el agujero óptico en el vértice de la cavidad orbitaria,
Y aquí ilustraríamos la fisura orbitaria superior y aquí la fisura orbitaria inferior entre la maxila, que forma el piso de la cavidad orbitaria, y el ala mayor del esfenoides, que forma la pared lateral, la fisura orbitaria inferior. Aquí hay que recordar que entre el agujero óptico y la porción medial de la fisura orbitaria superior se encuentra un anillo tendinoso, que es el anillo tendinoso de los músculos rectos, antes llamado anillo de Zinn, donde se va a insertar el recto superior, recto inferior, recto medial y recto lateral del ojo, que se van a insertar al globo ocular por delante del ecuador del ojo. Entonces vamos a observar que el nervio oftálmico, propiamente antes de que entre a la fisura orbitaria superior, este nervio oftálmico ya se empieza a dividir, ¿sí?, en tres ramas principales, ¿sí?, que serían su rama frontal. ¿Sí? Vamos a dibujar aquí la rama frontal del nervio oftálmico, ¿sí? Va a dar una rama que se va hacia la pared lateral, que es la rama lagrimal, su rama lagrimal, y una pequeña rama, ¿sí?, intermedia, que esta sí va a pasar por el anillo tendinoso de los rectos, que es la rama nasociliar. Entonces tendríamos, que serían las tres ramas de la rama oftálmico, del nervio oftálmico. Entonces sería aquí el nasociliar. ¿Sí? El único que pasa en el anillo tendinoso es el nasociliar, ¿sí? Este ramo frontal, casi inmediatamente después de su origen, se divide en dos ramas. Una rama lateral que se va a ir por el foramen orbitario, ¿sí?, que sería la rama supraorbitaria. Va a dar la rama supraorbitaria que se va por el foramen supraorbitario, y una rama medial que también aquí tiene una pequeña fisurita en el borde superior de la órbita, que sería la rama supratroclear. Que se van a dirigir a la región aquí anterior de la cabeza, sería la región de la frente, ¿sí?, al párpado superior, y que llegan hasta la altura del vértex, ¿sí?, que es la porción más alta del cráneo. Sería esta importancia de estas ramas frontal, el nervio frontal que da el supraorbitario y el supratroclear. El nervio lagrimal, este nervio lagrimal se va a dirigir hacia la pared lateral aquí de la cavidad orbitaria y va a inervar toda esta región lateral, y va a incluir también parte de las estructuras intraorbitarias. Todas estas estructuras intraorbitarias, el globo ocular propiamente va a estar inervado por estas ramas del nervio trigémino, así como también las fibras propioceptivas de los músculos extraoculares, y la grasa periorbitaria va a estar inervada por estas ramas de nervio oftálmico, la rama frontal, lagrimal y la nasociliar. Vamos a observar que esta porción nasociliar va a dar varios ramitos, ¿sí? Va a dar unos nervios que son los nervios ciliares largos, que tienen la característica que, aparte de llevar fibras sensitivas, estos nervios ciliares largos llevan fibras simpáticas. Es decir, que pegadito a este nervio nasociliar, ¿sí?, vamos a encontrar un pequeño ganglio, que es un ganglio parasimpático, que está en relación con el nervio óptico, que vendría aquí pasando por el agujero óptico, que es el ganglio ciliar. Es el ganglio ciliar. ¿Sí? Entonces este ganglio ciliar está en relación con 5,1, es decir, con la rama oftálmica del trigémino, aquí, ¿sí?, en relación con el nervio nasociliar. ¿Sí? Entonces este ganglio ciliar se considera un ganglio que contiene fibras parasimpáticas. Estas fibras parasimpáticas vienen a través del tercer nervio craneal, es decir, el óculo motor. Este óculo motor lleva fibras preganglionares
preganglionares parasimpáticas, que van a llegar, entonces llegan a través del tercer nervio craneal, que entra por la fisura orbitaria superior, también llega aquí a la órbita. Estas fibras preganglionares parasimpáticas van a hacer sinapsis, ¿sí?, en el ganglio ciliar que estábamos ahorita mencionando, ¿sí? Y del ganglio ciliar van a salir las fibras posganglionares parasimpáticas. Estas fibras posganglionares parasimpáticas vamos a tener que van a formar los nervios ciliares cortos. Entonces, los nervios ciliares cortos provienen directamente del ganglio ciliar, ¿sí? Y estos nervios ciliares cortos que vienen del ganglio ciliar llevan las fibras posganglionares parasimpáticas para darle la inervación al músculo constrictor de la pupila y provocar miosis, y también van a provocar la contracción del músculo ciliar que está dentro de la órbita y que es importante para el reflejo de acomodación cuando vemos objetos cercanos. Al contraerse el músculo ciliar provoca un abombamiento del cristalino y de esa forma podemos enfocar objetos cercanos. Y por otro lado también se contrae la pupila provocando la miosis, también importante cuando llega un exceso de luz a ese ojo, o bien cuando tenemos también la necesidad de una visión cercana, que es el reflejo de acomodación dentro de los reflejos pupilares, ¿sí? Entonces vamos a observar que los nervios ciliares largos, ¿sí?, que son ramas del nervio nasociliar, ¿sí?, se originan, ¿sí?, directamente del nervio nasociliar, ¿sí? Aquí estaría el nervio nasociliar pegadito aquí al ganglio ciliar. Se pueden originar directamente del nervio nasociliar, o bien los nervios ciliares largos pueden pasar a través del ganglio ciliar y originarse del ganglio ciliar los nervios ciliares largos. Entonces tienen dos orígenes estos nervios ciliares largos, ya sea directamente del nervio nasociliar o bien a través del ganglio ciliar. Se pueden originar estos nervios ciliares largos, que decíamos tienen la característica, llevan fibras simpáticas. Estas fibras simpáticas vienen del plexo pericarotidio. Entonces la carótida interna, que decíamos que pasa a través del seno cavernoso, lleva fibras simpáticas postganglionares que forman el plexo carotidio o pericarotidio simpático. Entonces es simpático. Estas fibras simpáticas provienen del ganglio cervical superior simpático. Entonces, a nivel del cuello existen tres ganglios: cervical superior, cervical medio y cervical inferior, que ya está a la altura de C7 y que se une al primer ganglio torácico, a la altura de T1, de la cadena simpática, que sería la cadena simpática a los lados de la columna vertebral. Entonces, de la médula espinal del segmento T1, donde se encuentran en las astas laterales de la médula espinal, se encuentran las neuronas simpáticas. Aquí estarían las astas laterales de la médula espinal. De estas neuronas, del asta lateral, se originan las fibras preganglionares simpáticas que salen a través de la raíz ventral. Aquí como referencia vamos a poner la raíz dorsal con el ganglio espinal, que se unen para formar el nervio espinal, y estas fibras simpáticas salen por el ramo comunicante gris para dirigirse a los ganglios de la cadena simpática. En este caso de T1, a través del ramo comunicante gris que viene del nervio espinal, van a pasar a través del ganglio cervical inferior junto con T1, que es lo que se denomina el ganglio estrellado. Aquí tendríamos el ganglio estrellado, que está formado por la unión del ganglio cervical inferior con el primer ganglio torácico. Estas fibras preganglionares simpáticas no hacen relevo aquí, sino pasan y van a pasar por el ganglio cervical medio,
que estaría más o menos a la altura de C3, sin hacer relevo, y llegan y hacen relevo hasta el ganglio cervical superior, que estaría más o menos a la altura del proceso transverso del atlas, de C1. Y aquí hacen sinapsis. Y después de hacer sinapsis van a salir las fibras postganglionares simpáticas, que se van a ir acompañando a la carótida interna, en este caso, van a ir acompañando a la carótida interna. De los otros ganglios salen también fibras postganglionares simpáticas, que van a ir acompañando tanto a la carótida interna como también a la carótida externa. Y van a formar entonces el plexo carotidio, que es simpático. Entonces, este plexo carotidio simpático, estamos viendo que lleva fibras postganglionares simpáticas, que van a ir acompañando en este caso a la carótida interna, aunque también pueden ir acompañando a la carótida externa. Estas fibras simpáticas van por el plexo carotidio, y cuando la carótida interna pasa aquí a través del seno cavernoso, estas van a mandar fibras simpáticas de plexo carotidio, que se introducen por la fisura orbitaria superior, acompañando al nervio oftálmico, y van a entrar a la cavidad orbitaria a través de la fisura orbitaria superior, y van a dar origen, decíamos, a los nervios ciliares largos, originándose directamente del nervio nasociliar del oftálmico, o bien pasando, sin hacer relevo, en el ganglio ciliar, que decíamos, es parasimpático. Entonces, la importancia de estos nervios ciliares largos, que son simpáticos, es que van a provocar, ¿sí?, contracción del músculo dilatador de la pupila, es decir, que van a provocar una midriasis, una dilatación de la pupila. Por otro lado, también van a estimular a un músculo que se encuentra en los párpados, tanto en el párpado superior como en el párpado inferior, que es un músculo liso que se inserta en los cartílagos tarsales de los párpados, que es el músculo tarsal, antes denominado músculo de Müller. Entonces tenemos un pequeño músculo liso en los párpados, que es el músculo tarsal, antes llamado de Müller. Y todo lo que provoca es la contracción de este músculo, estas fibras simpáticas que vienen de los nervios ciliares largos. De esa forma se aumenta la apertura palpebral. De ahí que cuando tenemos un susto, ¿sí?, cuando estamos en una situación de miedo o de furia, se estimula el sistema nervioso simpático, entonces se nos dilatan las pupilas porque se estimula el músculo dilatador de la pupila, y también se nos incrementa la apertura palpebral. Entonces llegamos con los ojos así como pelones, dicen vulgarmente, ¿sí?, los ojos muy abiertos, porque se contrae el músculo tarsal. Entonces estas fibras simpáticas van a llegar al ojo y a los párpados a través de los nervios ciliares largos, ¿sí?, que es una de las ramas del nervio nasociliar, que también estos nervios ciliares largos, aparte de fibras simpáticas, llevan fibras sensitivas, que son propiamente, ¿sí?, del trigémino, y que le dan sensibilidad a todas estas regiones que estamos describiendo. En cambio, las fibras parasimpáticas, ¿sí?, que venían, decíamos, a través del tercer nervio craneal, ¿sí?, el oculomotor, que lleva las fibras preganglionares parasimpáticas. Estas fibras del tercer nervio craneal llegan al ganglio ciliar, y del ganglio ciliar, decíamos, salen los nervios ciliares cortos, que van al músculo constrictor de la pupila y al músculo ciliar, importante para la miosis, para el reflejo fotomotor, así como también para el reflejo de acomodación, para la visión de objetos cercanos. Entonces ya estamos aprendiendo que el nervio 5.1 tiene relación con un ganglio parasimpático, que es el ganglio ciliar, ¿sí?, cuyas fibras parasimpáticas vienen del tercer nervio craneal. Bien. Este nervio nasociliar, aparte de dar origen a los nervios ciliares largos, va a dar origen a otros dos pequeños nerviecitos, que son los nervios etmoidales,
el etmoidal anterior y el etmoidal posterior. Estos nerviositos etmoidales pasan por los agujeritos etmoidales que están en la pared medial de la órbita, en donde se está articulando el frontal con las masas laterales del etmoides. Estos nervios etmoidales, el etmoidal anterior, tiene la característica que se va a inervar así a esta porción que mencionábamos, que es el dorso de la nariz, hasta llegar a la punta de la nariz. Es a través de este pequeño nervio etmoidal anterior. Mientras que el etmoidal posterior se va a dirigir hacia la fosa craneal anterior, ¿sí?, en esta zona, donde estaría la lámina cribosa del etmoides con la crista Galli. El etmoidal posterior inerva parte de la fosa craneal anterior, aquí en relación con la lámina cribosa del etmoides, y también le da sensibilidad a las celdillas etmoidales, parte del seno esfenoidal, es decir, en el techo de las cavidades nasales, está dando inervación sensitiva a esta región, el nervio etmoidal, ¿sí?, etmoidal posterior, ¿sí? Otro ramito que da el nervio nasociliar es un nerviocito que va aquí así, ¿sí?, también medial, que es el nervio infratroclear, que iría por abajo del nervio supratroclear, y que también se va a ir dirigiendo aquí a la pared medial de la órbita y también llega al origen, a la raíz de la nariz en su porción del dorso de la nariz, ese nervio infratroclear. Tenemos infratroclear. Entonces, de esa forma ya tenemos más o menos descrito la importancia de este nervio oftálmico, la primera rama del trigémino, que está en relación con el ganglio ciliar, que es parasimpático, y también se relaciona con los nervios ciliares largos, que son fibras postganglionares simpáticas que vienen desde el ganglio cervical superior, ¿sí?, de la cadena simpática. De esta forma podríamos pasar ya a la rama maxilar del trigémino. Decíamos que la rama maxilar del trigémino también pasa por la pared lateral del seno cavernoso y se va a dirigir hacia el foramen redondo. Al llegar al foramen redondo, ya habíamos mencionado cuando estudiamos fosas extracraneales, el foramen redondo va a desembocar a lo que sería a la fosa pterigo-palatina. Entonces vamos a poner nuestro esquema de la maxila, ¿sí?, la espina nasal anterior, la abertura nasal y aquí los huesos nasales. Tendríamos la órbita y aquí en la pared posterior de la maxila, ¿sí?, tendríamos propiamente lo que mencionábamos, la fosa pterigo-palatina, limitada hacia atrás por los procesos pterigoides. Ya habíamos mencionado que la entrada a esta fosa pterigo-palatina es la fisura pterigo-maxilar. Entonces, en la porción posterior y superior de esta fosa pterigo-palatina tenemos la desembocadura del foramen redondo, que es donde va a estar pasando la rama, ¿sí?, maxilar del trigémino. Entonces, esta rama maxilar del trigémino llega a la fosa pterigo-palatina. Y al llegar aquí a la fosa pterigo-palatina, va a dar su rama terminal, se va a ir por el canal infraorbitario, ¿sí?, y que termina en el foramen infraorbitario. Entonces, su rama terminal de este nervio maxilar va a ser el nervio infraorbitario. Entonces, este es el infraorbitario, que va por el piso de la órbita, ¿sí? Aquí tendríamos la fisura orbitaria inferior, y esta fisura orbitaria inferior va a pasar el nervio infraorbitario, que se va por el canal infraorbitario y termina en el agujerito infraorbitario, y es la rama infraorbitaria de 5-2 de la rama maxilar del trigémino, ¿sí? Entonces vamos aprendiendo que 5-2, ramas de 5-2, el nervio infraorbitario, ¿sí?
Este nervio infraorbitario entonces le va a dar sensibilidad a esta región que veíamos de la rama maxilar, ¿sí? Aquí la porción dorsolateral de la nariz, ¿sí? Incluyendo parte de las cavidades nasales, pero sobre todo aquí la porción superficial, al labio superior, ¿sí? Y aquí parte de la región de la mejilla está dado por gran parte por el nervio infraorbitario, rama del nervio maxilar, ¿sí? Este nervio infraorbitario, cuando va aquí por todo lo que sería el piso, ¿sí? de la órbita, va dando varios ramitos, ¿sí? Que va a dar los nervios alveolares superiores. Entonces daban origen a los nervios alveolar superior anterior y al nervio alveolar medio, ¿sí? Que se van a dirigir hacia la arcada dentaria superior. Entonces le va a dar sensibilidad aquí a los dientes, ¿sí? De la arcada dentaria superior. Entonces tenemos los nervios, ¿sí? Alveolar superior, anterior y medio. Entonces nervio alveolar superior anterior y al nervio alveolar, ¿sí? Superior medio. Estos vienen del nervio infraorbitario. Bien. ¿Qué otras ramas va a dar este nervio maxilar que decíamos pasa por el foramen redondo y que llega a la fosa pterygo-palatina? Va a dar el nervio cigomático. Este nervio cigomático también se va a introducir a la fisura orbitaria superior, ¿sí? Entonces llega a la fisura orbitaria superior, fisura orbitaria inferior, ¿sí? Igual que nervio infraorbitario, pasa por la fisura orbitaria inferior y va a llegar a la pared lateral de la cavidad orbitaria. Entonces se va a dirigir este nervio cigomático, llega aquí por la fisura orbitaria inferior, llega a la pared lateral de la cavidad orbitaria. Este nervio cigomático se divide en dos ramas, ¿sí? Una rama, ¿sí? Que se va a ir hacia atrás y se mete a la fosa temporal, ¿sí? Que va a ser el nervio cigomático temporal, que también se le abre aquí un pequeño orificio en el hueso cigomático malar y llega a la fosa temporal, que sería el cigomático temporal, rama del nervio cigomático. Y va a dar también este nervio cigomático un ramo anterior que se dirige aquí a la región anterolateral de la cara, es decir, en la región propiamente del pómulo, que también se labra un pequeño orificio en el hueso cigomático o hueso malar, que será el cigomático facial. Entonces tenemos el cigomático facial. Estos dos nervios, estos le van a formar la distribución aquí del 5-2, ¿sí? De la región del pómulo, del malar, así como también de la porción anterior de la fosa temporal, el cigomático temporal y el cigomático facial, ramas del nervio cigomático del nervio maxilar. ¿Qué otros ramos va a dar este nervio maxilar? Va a dar un ramito que se va a ir hacia abajo, aquí en la región posterior de la maxila, y que también va a llegar a la arcada dentaria superior, y va a ser el alveolar superior posterior. Entonces ya tengo el nervio alveolar, ¿sí? Superior, pero ahora el posterior. Este se origina directamente del nervio maxilar, mientras que los alveolares superiores anterior y medio son ramas colaterales del nervio infraorbitario. Entonces de esa forma van a darle sensibilidad a toda la arcada dentaria superior, incluyendo parte del paladar, así como el piso de las cavidades nasales. Entonces estamos aprendiendo que la rama maxilar del trigémino le va a dar sensibilidad tanto al paladar duro, blando, como también a las cavidades nasales, ¿sí? Sobre todo en sus porciones inferiores, porque las porciones superiores de las cavidades nasales lo va a estar dando 5-1, la rama oftálmica del trigémino, ¿sí? Por otro lado, este nervio maxilar
va a dar dos pequeñas ramitas, dos pequeños ramos ganglionares que van a llegar a un ganglio que se encuentra aquí en la fosa ptérigo-palatina, que es el ganglio ptérigo-palatino. Entonces, al igual que estaba sucediendo con 5.1, ¿sí? Que 5.1 tenía relación con este pequeño ganglio, que es el ganglio ciliar, que es parasimpático y que daba la inervación parasimpática para el músculo constrictor de la pupila y al músculo ciliar, ¿sí? 5.2 va a estar en relación con otro ganglio parasimpático, que va a ser el ganglio ptérigo-palatino, ¿sí? A través de estos pequeños ramitos, ¿sí? Este ganglio ptérigo-palatino va a dar origen a varias fibras, a varios nerviecitos, ¿sí? Unos que se van a la órbita, que serían los ramos orbitarios. Va a dar origen a unos ramos al paladar, palatinos, ¿sí? Unos ramitos nasales y unos ramitos faríngeos. Y un ramito faríngeo. Entonces da orbitarios, palatinos, nasal y faríngeos. La característica de estos ramitos que vienen del ganglio ptérigo-palatino es que estos 4 ramos contienen 3 tipos de fibras. Contiene fibras sensitivas, generales, es decir, de tacto, dolor, temperatura, que son propiamente fibras que vienen del ganglio, del trigémino, para darle sensibilidad a todas estas regiones orbitarias, al paladar, a la nariz y a la faringe. Estas fibras que provienen del ganglio ptérigo-palatino también van a contener fibras parasimpáticas. Estas fibras parasimpáticas vienen propiamente de las neuronas que están en el ganglio ptérigo-palatino, que son neuronas parasimpáticas. Y de estas neuronas parasimpáticas, ¿sí? De estas pequeñas neuronas parasimpáticas, se van a originar fibras postganglionares parasimpáticas, ¿sí? Que van a dar inervación parasimpática a estas regiones que vamos a estudiar, orbitaria, palatina, nasal y faringe. Y por último, estas fibritas que vienen del ganglio ptérigo-palatina también tienen fibras simpáticas, ¿sí? Que van a provenir, ya veremos, del plexo carotidio. Entonces, vamos a estudiar, por ejemplo, las fibras parasimpáticas son sobre todo secretomotoras, es decir, que van a estimular a las mucosas, ¿sí? Del paladar, de la nariz, de la faringe, mientras que las fibras simpáticas son fibras que van a regular la circulación de estas estructuras, ¿sí? Cuando se estimula el simpático provoca vasoconstricción de todas estas estructuras. De ahí que a veces se utilicen inhalantes, ¿sí? Simpático-miméticos para disminuir la congestión nasal, como es en el caso de una rinitis alérgica o bien en un proceso viral, ¿sí? Una gripe, en donde se utilizan simpático-miméticos que provocan vasoconstricción, ¿sí? ¿Sí? Y también al estimularse el simpático se inhibe el parasimpático, entonces se disminuyen las secreciones, ¿sí? De estas regiones nasal y faringe, ¿sí? Bien, entonces si vamos estudiando el origen de las fibras sensitivas, pues ya sabemos que vienen del ganglio del trigémino, ¿sí? Y entonces le va a dar sensibilidad aparte de la nariz, al paladar y a la faringe, ¿sí? Y entonces las fibras parasimpáticas que van a llegar a este ganglio ptérigo-palatino, vamos a ver de dónde vienen las fibras preganglionares parasimpáticas. Estas fibras preganglionares parasimpáticas van a venir a través del nervio facial. Es decir, el nervio facial, ya lo estudiaremos, nace en la unión entre el puente y la médula oblongada o bulbo raquídeo. Junto con el octavo nervio craneal se van a meter al foramen auditivo interno, que ya lo habíamos mencionado, que está aquí en la cara posterior del peñasco. Entonces, este nervio facial se mete a través del foramen, el conducto auditivo interno. En el fondo del conducto auditivo interno
el nervio facial, ¿sí?, se mete a su acueducto, que es el acueducto del facial. Y aquí en este acueducto del facial, ¿sí?, aquí como referencia hay un ganglio, un pequeño ganglio, que es el ganglio geniculado del facial. Pero las fibras preganglionares parasimpáticas que van con el nervio facial vienen del núcleo que se encuentra en la unión entre la médula oblongada y el puente, que va a ser el núcleo lagrimal. Este núcleo lagrimal va a mandar fibras preganglionares parasimpáticas que se van con el nervio facial, formando propiamente lo que sería parte aquí del núcleo intermediario. Entonces van con el nervio facial, esas fibras preganglionares parasimpáticas, y cuando llegan aquí a la altura del ganglio geniculado, ¿sí?, estas fibras van a dar origen a un pequeño nervio, que es el nervio petroso mayor. Entonces el nervio petroso mayor es rama del nervio facial. Se origina a nivel del acueducto del facial dentro del peñasco, ¿sí?, y lleva fibras preganglionares parasimpáticas que vienen del núcleo lagrimal, que está localizado allí en la unión entre el puente y la médula oblongada. Este nervio petroso mayor se labra su propio conductito y termina en un hiato, que es el conducto y el hiato del nervio petroso mayor, que va aquí en la cara anterior del peñasco y que se relaciona con el ganglio del trigémino. Y entonces este nervio petroso mayor se va a ir a un pequeño orificio que habíamos descrito, que estaría entre el peñasco y las alas mayores del esfenoides, que es el agujero lacerum, donde se localiza la porción cartilaginosa de la tuba auditiva y donde se localiza también la carótida interna. Y entonces este nervio petroso mayor va a pasar, después de pasar por su pequeño hiato del petroso mayor, va a pasar a través del agujero lacerum. Se localiza por abajo de la carótida interna y después de pasar por el agujero lacerum se va a ir hacia adelante para introducirse a un conductito que habíamos descrito, que estaría en la unión del cuerpo del esfenoides con los procesos pterigoides. Aquí estamos viendo una vista posterior de el cuerpo del esfenoides, que lo desarticulamos aquí atrás del clivus, y que abajo del cuerpo del esfenoides nacen los procesos pterigoides, y aquí tendríamos el vómer, y aquí la porción horizontal del hueso palatino, lo que limita las cuanas. Entonces, aquí atrás, aquí estarían las alas mayores del esfenoides, y atrás de las alas mayores del esfenoides estábamos viendo el agujero lacerum, y atrás estaría todavía el peñasco. Entonces, este nerviecito pasa por el agujero lacerum y se mete por este canalito que se encuentra donde se unen los procesos pterigoides con el cuerpo del esfenoides, que es el canal o el conducto pterigoideo. El conducto pterigoides, ¿sí? Y por este canal es donde se va a introducir este nervio, ¿sí?, que es el nervio petroso, ¿sí?, mayor, decíamos. Pero aquí en el agujero lacerum, ¿sí?, ya habíamos mencionado que va a la carótida interna. Y la carótida interna habíamos mencionado que va acompañada por el plexo carotidio, que lleva fibras simpáticas. Entonces la carótida, cuando pasa por el foramen lacerum, ¿sí?, este plexo carotidio que lleva fibras postganglionares simpáticas se unen a este nervio petroso mayor, y estas fibritas forman el nervio petroso profundo. Entonces el nervio petroso profundo es simpático, mientras que el nervio petroso mayor, ¿sí?, es
simpático y que decíamos son fibras del nervio facial. Al unirse el nervio petroso profundo con el petroso mayor, forman el nervio del canal pterigoideo. Entonces quiere decir que el nervio del canal pterigoideo es un nervio que lleva fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. Entonces este nervio del conducto del canal pterigoideo, ¿sí?, que lleva fibras simpáticas y parasimpáticas, va a atravesar aquí, en la base de los procesos pterigoides, y va a llegar a la fosa pterigopalatina, por abajo del foramen redondo, que es donde va entrando 5-2. Este es el foramen redondo, donde va 5-2, la rama maxilar del trigémino. Y aquí vendría el canal del conducto pterigoideo, donde va el nervio del conducto pterigoideo, que lleva fibras simpáticas y parasimpáticas, y que va a llegar al ganglio pterigopalatino, este nervio del conducto del canal pterigoideo, ¿sí? Entonces, llega, ¿sí?, y las fibras simpáticas, estas nada más pasan a través del nervio, del ganglio pterigopalatino, y se van con los ramos orbitarios, palatino, nasal y faringio del ganglio pterigopalatino. Pero en cambio las fibras parasimpáticas, estas fibras parasimpáticas que vienen del nervio petroso mayor, sí hacen sinapsis en el ganglio pterigopalatino. Y entonces del ganglio pterigopalatino van a salir las fibras postganglionares parasimpáticas, que se van, decíamos, con los ramos orbitarios, los palatinos, los nasales y los faringios. De esa forma ya tenemos el origen de los tres tipos de fibras, ¿sí?, que nacen del ganglio pterigopalatino. Las sensitivas, que vienen de 5-2, ¿sí?, las simpáticas, que vienen, decíamos, del nervio petroso profundo, que vienen fibras postganglionares simpáticas que vienen del plexo carotidio, y las fibras parasimpáticas que vienen del ganglio, del núcleo lagrimal, preganglionares, nervio facial, nervio petroso, nervio petroso mayor, que se une al nervio petroso profundo para formar el nervio del canal pterigoideo, y el nervio del canal pterigoideo haciendo sinapsis en el ganglio esfeno-pterigopalatino, donde van a salir las fibras postganglionares simpáticas, parasimpáticas, ¿sí?, que son fibras secreto-motoras, decíamos. Muy bien. Entonces, de esa forma tenemos la importancia del ganglio, ¿sí?, esfeno-pterigopalatino. Entonces, vamos a observar que estas fibras del ganglio pterigopalatino, los ramos orbitarios, ¿sí?, ramos nasales, ramos palatinos, ramos faringios. Por ejemplo, los ramos palatinos, ¿sí?, los ramos palatinos, lo que van a hacer es a través de los nervios palatinos mayores, nervios palatinos menores, van a llegar aquí al piso de la cavidad nasal y van a llegar también al paladar, ¿verdad?, de estos nervios palatinos. Entonces llegan a la pared lateral de la cavidad nasal, ¿sí?, el nervio palatino menor llegan al paladar blando, ¿sí? Por otro lado, de los ramos nasales, ¿sí?, tenemos aquí estos ramos nasales, tienen la característica que se van a ir hacia la cavidad nasal, son más o menos 7 ramitos, y de esos ramitos tenemos uno grueso, que es el nervio naso-palatino, que se va a ir hacia el tabique nasal, el ramo naso-palatino, ¿sí?, y que hacia abajo va a terminar aquí hacia el conducto incisival, en lo que es la
premaxila, ¿sí? Es el nervio nasopalatino, que son nervios sensitivos, nervios parasimpáticos, secretomotores, y nervios simpáticos vasomotores. Bien. Por último, pasaríamos a ver ahora lo que sería el nervio mandibular, que sería la tercera rama del trigémino, que teníamos territorio de inervación superficial, ¿sí? Este nervio mandibular, ¿sí? O tercera rama del trigémino, sabemos que va a salir del cráneo a través del foramen oval, ¿sí? Y que tiene la característica que va a ser acompañado por la raíz motora del trigémino. Entonces, este nervio mandibular lo que va a hacer es llegar a la fosa infratemporal. Entonces, veríamos otra vez nuestra fosa infratemporal, aquí la porción posterior del cuerpo del esfenoides, su desarticulación con el clivus, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí el ala mayor del esfenoides, y aquí lateralmente habíamos ilustrado la rama de la mandíbula, ¿no? Y aquí el cuerpo de la mandíbula. Pondríamos lo que serían los procesos pterigoides visto por atrás. Seríamos hacia la fosa, ¿sí? Infratemporal. Vamos a poner aquí el otro proceso pterigoides, su vista posterior, ¿sí? Con el vómer, y ya lo que tenemos las cuanas, ¿okay? Entonces esta es la fosa infratemporal, que está por abajo de las alas mayores del esfenoide. Aquí en las alas mayores del esfenoide tendríamos el foramen oval, y afuera el foramen espinoso en relación con la espina del esfenoide, donde se inserta el ligamento esfenomandibular. Bien. Aquí tendríamos la espina de la língula, ¿verdad? La língula, donde vendría el ligamento esfenomandibular. Entonces, el nervio mandibular va a entrar por la fosa, por el foramen oval, hacia la fosa infratemporal, el nervio mandibular. Entonces llega a la fosa infratemporal, y aquí dentro de la fosa infratemporal casi inmediatamente se divide en sus dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. Hay un tronco anterior y un tronco posterior. Antes de dividirse en estos troncos, este nervio mandibular da pequeños ramitos, ¿sí? Da unos ramitos que se van a ir hacia medialmente, que va a ser un ramito para el nervio para el tensor del velo del paladar, y también para el músculo tensor del tímpano. Entonces va a dar aquí en el foramen lacerum, donde está la porción cartilaginosa de la tuba auditiva, es donde se encuentra el musculito tensor del tímpano, y acá hacia abajo, ¿sí?, es donde estaría insertándose el tensor del velo del paladar, que va a hacer después aquí una reflexión, para llegar aquí donde estaría la úvula, el paladar blando, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que entonces va dando unos ramitos, el del tensor del tímpano y el del tensor del velo del paladar. Estos vienen de 5-3, de la porción motora de 5-3. ¿Sí? ¿Qué otros ramitos va a dar aquí antes de dividirse en un tronco anterior y en un tronco posterior? Va a dar un ramito meningio, ¿sí?, ramito meningio, ¿sí?, que se va a dirigir, ¿sí?, aquí por el foramen espinoso, y que va a acompañar a la arteria meningia media, que esto es un ramito meningio que va a acompañar a la arteria meningia media, y que le va a dar sensibilidad a la dura madre de la fosa craneal media en su porción lateral, porque la porción medial de la fosa craneal media lo va a dar 5-2,
y 5.3 de la porción lateral. Mientras que la dura madre de la fosa craneal anterior, ¿sí?, de esta fosa craneal anterior, aquí lo va a estar dando 5.1. La porción medial de la fosa craneal media, 5.2. Y la porción sensitiva de la fosa craneal media en su porción lateral, la dura madre, está inervada por 5.3. Bien, entonces sería su pequeño ramo meningio, que viene de 5.3. Y por otro lado también da un ramito pequeño directamente a un músculo que se está insertando aquí en la fosa pterigoidea y después se dirige hacia la cara profunda del gonion, que es el ramito para el músculo pterigoideo medial. Entonces, antes de dividirse en un tronco anterior y un tronco posterior, da los ramitos nerviosos para los tensores, el tensor del tímpano, que está en el foramen lacerum, ahí acompañado de la porción cartilaginosa de la tuba auditiva, para inervar al músculo del martillo o tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar hacia el paladar blando, el ramo meningio, que se va por el agujero espinoso y va acompañado de la arteria meningia media, y el ramito para el músculo pterigoideo medial. De esa forma ya podemos describir los troncos. Vas a tener que el tronco anterior va a dar varios ramitos, ¿sí? Va a dar un ramito que se va hacia el músculo macetero. Entonces es decir que es un ramo motor, que es el ramo, ¿sí?, maceterino, que viene de la rama anterior, maceterino. Va a dar un ramito que se va a dirigir hacia la cara profunda de las mejillas, en los carrillos, que sería el ramo bucal, que se va hacia las mejillas, a la cavidad oral. Un ramito que se va a dirigir hacia la fosa temporal y que va a inervar al músculo temporal. Entonces el ramito temporal, que también es motor, que es el nervio temporal profundo. Nervio temporal profundo. Y también va a dar un ramo a un músculo que describíamos, que va aquí de la cara inferior de las alas mayores del esfenoides y de la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterigoides, y que se dirigía hacia el cuello del cóndilo de la mandíbula, a la cápsula articular y al disco intraarticular, que es el ramito para el músculo pterigoideo lateral. Entonces son los ramitos, el maceterino, el temporal profundo, el pterigoideo lateral, que serían ramitos motores, y el nervio bucal, que va a la cavidad oral, que sería sobre todo sensitivo. Aunque también estos nervios motores llevan también fibras sensitivas propioceptivas de estos músculos. Pasaríamos al tronco posterior. Este tronco posterior va a dar varios ramitos. Va a dar un ramito que se ve también hacia afuera y que va a dirigirse para acompañar a la arteria temporal superficial, que es el nervio auriculotemporal. El aurículo temporal, ¿sí? Este nervio auriculotemporal, que se va así lateral y que va acompañado a la arteria temporal superficial, se relaciona aquí, va a atravesar a la glándula parótida, que se encuentra aquí superficial a la rama de la mandíbula, ¿sí? Se va a dirigir hacia la parótida. Y este nervio auriculotemporal tiene la característica que lleva las fibras postganglionares parasimpáticas, que van a dar la inervación parasimpática a la glándula parótida. Es decir, así como veíamos que 5.1 estaba pegado al ganglio ciliar, que es parasimpático, donde salían las fibras postganglionares parasimpáticas para el músculo ciliar y para el músculo constrictor de la pupila, y que de 5.2 estaba pegadito a 5.2 el ganglio pterigopalatino, que también es un ganglio parasimpático, que de donde salen las fibras parasimpáticas para las glándulas que veíamos aquí, y que aquí nos faltó recalcar
que de ganglio pterigopalatino salen unas fibras postganglionares parasimpáticas muy importantes que se van a ir con el nervio, ¿sí?, que se va aquí infraorbitario, y después se van a ir por el nervio cigomático que viene de 5-1 para llegar a la glándula lagrimal. Esto nos había faltado remarcar, ¿sí?, que hemos dicho que van fibras postganglionares parasimpáticas del ganglio pterigopalatino a todas estas porciones que decíamos, ¿sí?, orbitarias, palatinas, nasal, faríngeas. De las orbitarias, ¿sí?, estas orbitarias, a través del nervio cigomático, que es una rama de 5-1, van a llegar a la glándula lagrimal y le van a dar la inervación parasimpática a la glándula lagrimal. Entonces, la inervación parasimpática de la glándula lagrimal viene del nervio facial a través del nervio petroso mayor, ¿sí?, que se une con el petroso profundo, que es simpático, pasa y se forma el nervio del canal pterigoideo. Este nervio del canal pterigoideo llega al ganglio pterigopalatino y hace sinapsis, y las fibras postganglionares parasimpáticas se van con los ramos orbitarios, que a través del nervio cigomático de 5-1 llegan a la glándula lagrimal. Entonces, por eso cuando hay lesión del nervio facial se puede presentar una pérdida de la secreción lagrimal y darnos un síndrome de ojo seco, ¿sí? Entonces, ya que completamos esta parte que nos había faltado de los ramos orbitarios, que lleva fibras parasimpáticas a la glándula lagrimal y que vienen del nervio facial, ¿sí?, el otro ganglio parasimpático que está pegado al trigémino va a ser un pequeño ganglio que está pegado aquí a 5-3, que es el ganglio óptico. Entonces, el ganglio óptico es otro ganglio parasimpático, ¿sí?, que va a dar la inervación parasimpática a la glándula parótida a través de este nervio que estábamos mencionando, a través del nervio aurículo temporal, que lleva fibras postganglionares parasimpáticas a la glándula parótida. Ahora, ¿de dónde vienen las fibras preganglionares parasimpáticas al ganglio óptico? Estas van a provenir, ¿sí?, del nervio petroso menor. El nervio petroso menor viene del nervio glosofaríngeo. El nervio glosofaríngeo tiene la característica que después de salir a través del agujero yugular, el foramen yugular, que ya lo habíamos descrito que está entre el peñasco y el occipital, por este foramen yugular, aparte de salir la vena yugular interna, salen el 9º, 10º y 11º pares craneales, 9, 10 y 11, el glosofaríngeo, vago y el nervio espinal. El nervio glosofaríngeo, inmediatamente después de salir del foramen yugular, ¿sí?, tiene la característica que, si vemos el peñasco, vamos a ilustrar lo que sería el temporal, la escama del temporal, ¿sí?, la mastoides, el proceso estiloides, y aquí tendríamos el peñasco. Estamos viendo una cara anterior del hueso temporal. Aquí estaría el proceso cigomático del temporal dirigiéndose hacia adelante, y tendríamos que hacia atrás vendría el foramen yugular, ¿sí?, donde va pasando el nervio glosofaríngeo, el vago y el nervio espinal. Vamos a poner lo que estarían pasando aquí atrás. Entonces, el nervio glosofaríngeo, cuando sale del cráneo, tiene la característica que manda unos ramitos que van a irse hacia el piso de la caja del tímpano, donde se encuentra la cara yugular. Entonces van a formar unos ramitos que forman el denominado plexo timpánico, que va a darle sensibilidad a lo que sería, ¿sí?, a la caja del tímpano. Es el plexo timpánico. De este plexo timpánico, que viene del glosofaríngeo y que entra a la cavidad timpánica en su piso, se va a originar un pequeño nerviecito
que se va a labrar un canal dentro del peñasco, que es el nervio petroso menor. Entonces el nervio petroso menor viene del plexo timpánico, que a su vez viene del nervio glosofaríngeo. Este nervio petroso menor se va a labrar su propio conducto, al igual que hacía el nervio petroso mayor. Se va a labrar su conducto y su pequeño hiato, ¿sí?, en la cara anterior del peñasco, que es la cara anterior del peñasco, y se labra su propio canalito, que es el canal y el hiato del nervio petroso menor, y que se va a dirigir hacia el foramen oval. Entonces el nervio petroso menor, que es rama del glosofaringio, directamente del plexo carotidio, plexo timpánico, perdón. Entonces dirige así hacia adelante y medialmente, anteromedial, y a diferencia del petroso mayor, que se dirigía hacia el foramen lacerum, este nervio petroso menor se dirige al agujero oval. Aquí está el agujero espinoso, se dirige al agujero oval. Y al llegar al agujero oval, ¿sí?, al foramen oval, llega a la fosa infratemporal. Y entonces aquí en la fosa infratemporal, este foramen, este petroso menor, hace sinapsis en el ganglio óptico. Y del ganglio óptico salen las fibras postganglionares parasimpáticas que le piden aventón, ¿sí?, al nervio auriculotemporal, que proviene del tronco posterior del nervio mandibular. Entonces esto forma el nervio auriculotemporal, que tiene fibras postganglionares parasimpáticas que vienen del ganglio óptico, que está pegado aquí a 5-3, y las ramas sensitivas que vienen de 5-3, que forman propiamente el nervio auriculotemporal. Y todas las fibras parasimpáticas del ganglio óptico van a llegar a la glándula parótida, mientras que las fibras del nervio auriculotemporal sensitivas van a acompañar a la arteria temporal superficial, ¿sí?, para darle sensibilidad aquí a la región lateral del cráneo, incluyendo parte de la porción anterior del oído, ¿sí?, del pabellón auricular, incluyendo el conducto auditivo externo. Entonces, lo importante del ganglio óptico. Los otros ramos del tronco posterior, aparte del nervio auriculotemporal, vamos a tener el nervio alveolar inferior, ¿sí?, que se va a dirigir hacia el conducto mandibular y va a darle sensibilidad a la arcada dentaria inferior, y va a terminar, este nervio alveolar inferior va a terminar en el meato, en el agujero mentoniano, como nervio mental o nervio mentoniano, dándole sensibilidad aquí al labio inferior, a la porción anterior del mentón, y antes el nervio alveolar inferior le dio sensibilidad a la arcada dentaria inferior, ¿sí? Entonces sería el nervio, ¿sí?, alveolar inferior. Y por último, de este ramo, de este tronco posterior, se origina el nervio lingual, que, como su nombre lo dice, se va a dirigir hacia la raíz de la lengua. Se va a dirigir hacia la raíz de la lengua. En este paso, cuando va aquí hacia la raíz de la lengua, ¿sí?, vamos a observar que este nervio lingual, antes de entrar a la raíz de la lengua, se encuentra pegadito a él un pequeño ganglio, ¿sí?, que está en relación con la glándula submandibular, que es el ganglio submandibular. Este ganglio submandibular, al igual que el ciliar, que el pterigopalatino y el óptico, es un ganglio parasimpático, pero que ahora está pegada a una rama de 5-3, que es el nervio lingual.
Entonces, de este ganglio submandibular van a salir las fibras postganglionares parasimpáticas que van a ir a la glándula submandibular y más hacia adelante a la glándula sublingual. Entonces, donde esta es la importancia del ganglio submandibular pegado al nervio lingual. Ahora, los que tendríamos que saber es que de dónde vienen las fibras preganglionares parasimpáticas que llegan al ganglio submandibular. Entonces tendríamos que otra vez regresar a nuestro nervio facial. Este nervio facial tiene la característica, decíamos, que entra al conducto auditivo interno, se mete al acueducto del facial, tenía un pequeño ganglio geniculado, de donde nace a este nivel el nervio petroso mayor, que iba a dar la inervación parasimpática a la glándula lagrimal y también a las glándulas de la nariz, paladar y faringe. Vamos a tener que este nervio facial lo que va a hacer posteriormente es pasa por atrás de la caja del tímpano y después se dirige hacia abajo y sale por el agujero estilomastoideo. Entonces recurriríamos a este pequeño dibujo. Entonces teníamos la caja del tímpano, ¿sí? De la caja del tímpano, aquí nervio facial, pasando por el acueducto facial, primero por la pared medial y después por la pared lateral, y después se va hacia abajo y se abre camino por el agujero estilomastoideo para meterse a la glándula parótida, formar un plexo dentro de la glándula parótida y después dar sus 5 ramas. Este nervio facial, cuando pasa en la cara posterior de la caja del tímpano, da un ramito que se va hacia abajo y hacia adelante, que es la cuerda del tímpano. Entonces la cuerda del tímpano es un ramo de la porción timpánica, ¿sí?, del nervio facial. Y esta cuerda del tímpano se labra su propio orificio, así hacia adelante, ¿sí?, de la caja del tímpano, y se abre hacia la fosa infratemporal. Y al llegar aquí a la fosa infratemporal, estas fibras que vienen de la cuerda del tímpano son fibras que provienen desde el sistema nervioso central, del núcleo salival, ¿sí?, del núcleo salivatorio superior sobre todo. El salivatorio inferior es el que propiamente va a formar las fibras preganglionares parasimpáticas que se van con el glosofaringio, que formaba el plexo timpánico y después iban por el nervio petroso menor. Y del salivatorio inferior son las fibras preganglionares parasimpáticas que se van a ir con el salivatorio superior, decíamos, fibras preganglionares parasimpáticas que se van con el facial y después se van a ir con la cuerda del tímpano y van a llegar a la fosa infratemporal. Estas fibritas preganglionares del núcleo salivatorio superior, ¿sí?, al llegar a la fosa infratemporal se van con el nervio lingual, que decíamos viene de 5-3, y del nervio lingual llegan y hacen sinapsis en el ganglio submandibular, y al hacer sinapsis en el ganglio submandibular van a salir las fibras postganglionares parasimpáticas para la glándula submandibular y para la glándula sublingual. ¿Sí? Ya veremos también cuando estudiemos el nervio facial que estas fibras de la cuerda del tímpano también llevan fibras, ¿sí?, gustatorias, es decir, fibras sensitivas que recogen la sensibilidad gustatoria de los 2/3 anteriores de la lengua y que se van con la cuerda del tímpano. Son fibras sensitivas cuyo cuerpo neuronal de estas fibras sensitivas se encuentra en el ganglio geniculado del facial, y del ganglio geniculado del facial mandan sus fibras centrales que van a llegar al sistema nervioso central. Ya veremos al núcleo solitario, que es el núcleo que va a recibir la sensibilidad gustativa a través del facial y también del glosofaringio. Eso lo estudiaremos más a fondo cuando estudiemos el nervio facial. De esa forma ya tendríamos distribuida, ¿sí?,
todas las ramas del nervio trigémino con sus sitios de inervación sensitiva, ¿sí? Aquí la región anterior del epicráneo, el ojo, ¿sí? Aquí estamos describiendo de 5-1, ¿sí? Esta región anterior del epicráneo, del escalpe, ¿sí? Del ojo, la conjuntiva, todo el contenido orbitario, incluyendo la glándula lagrimal, parte de la cavidad nasal en lo que sería su techo, el seno frontal, las células etmoidales. De ahí se extiende hacia la falce del cerebro y a la cara superior del tentorio. Todo esto está inervado por 5-1, ¿sí? También el párpado superior y el dorso de la nariz. Todas estas son regiones inervadas por 5-1, tanto superficiales como profundas. 5-2, la dura madre, en la fosa craneal media, en su porción medial, el párpado inferior, las cavidades nasales, gran parte de las cavidades nasales, su porción lateral, inferior, ¿sí? El paladar duro, el paladar blando, el labio superior, con la cara lateral de la nariz, los dientes superiores, el seno maxilar, las mejillas. Todo esto sería superficial y profundo de 5-2. Y 5-3 tendríamos entonces la porción inferior de la cara, ¿sí? El labio inferior, la parte anterior de la oreja, con parte del meato acústico externo. Tenemos también parte de la región temporal, los 2/3, ¿sí? Anteriores de la lengua, la porción sensitiva de la lengua, 2/3 de la lengua a través del nervio lingual, porque el tercio posterior de la lengua, la sensibilidad de tacto, dolor, temperatura de la lengua, lo da el nervio glosofaringeo. Incluye también parte de las celdillas mastoideas, los dientes inferiores, ¿sí? La mucosa de las mejillas y la dura madre en el piso medio, pero en su porción lateral. Ese sería el territorio de inervación de 5-3, donde no se incluye el gonion, que ya es a través de los nervios espinales cervicales.